prueba.fin.edu.uy. No punto. Hola, buen Para la día. persona que tiene problemas con EVA en el celular, que se fije, todos los navegadores tienen opción de mostrar el sitio como si fuera una computadora. Fíjate ahí, capaz se soluciona. Ah, bien, es verdad eso, es verdad. No lo había pensado, no lo había pensado eso. De ponerlo como ordenador. Bueno, está. Una Muy bien. pregunta, ¿esta clase la vas a subir a algún lado? No, no creo. No creo. Todavía no lo tengo pensado, no sé. Gracias. O sea, la está grabando, pero no sé si la voy a subir porque no sé si vale la pena. Bien, entonces estábamos. Bueno, acá tienen estaba haciendo más bien comentando sobre la página y eso. Una consulta, ¿cómo era el canal de YouTube como estás recién? Entras a bibliografía y recursos y está el canal de YouTube ahí. Ahí va, gracias. De nada. Bien, entonces las clases, bueno, esto eran días horarios. Bien, y después el curso ven que acá aparecen ocultas las semanas. Eso a ustedes no les aparece porque porque esto es para docentes, ¿sí? Entonces acá cada semana les van a ir apareciendo las cosas que tienen que hacer. Va a haber un práctico por semana, si no me equivoco. Y los temas para tratar en el teórico, ¿sí? También les conviene ir mirando por ejemplo, acá en videos y materiales de clase. Ahí tienen por ejemplo, Viviana subió las notas del teórico de lo que dio. Creo que no va a subir el video. Estas resoluciones de ejercicios, esto era lo mismo que vimos en el canal. Está el video de Juliana de la clase y el teórico acá de lo que dio ella, de lo que les hablaba de las áreas, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Y bueno, después tenemos la parte. Bueno, el teórico lo que tienen que ver es justamente eso. Conjuntos, notación de. Lean esto y hagan. La idea es ir haciendo eso. O ir a clase. Bien, después sacan los prácticos. La idea, fíjense que hay un foro por cada práctico, ¿sí? Como hay un foro del teórico, también hay un foro por el práctico 1, por el práctico 2, y así. La idea es eso para que estén ordenadas las cosas. Y fíjense lo que dice ahí, al consultar sobre un ejercicio particular, poner como asunto el número del ejercicio que se está preguntando, ¿sí? Eso es importante por varias razones, ¿sí? Una, para ver si alguien no lo preguntó antes y ya pueden ir y chequear si alguien lo hizo. Por ejemplo, ejercicio práctico 1, eso habría que borrar, porque no sigo las reglas, ¿sí? Después voy a poner voy a explicar que si no ponen el número, tal vez desborramos el mensaje para. Es un tema de etiqueta de foro, ¿sí? Que es importante tener en cuenta, dado que somos mucha gente. Hola, perdón, disculpa, ¿en qué parte está eso lo de práctico, perdón? Acá estamos en semana 1 y después acá la pestaña práctica. Bien, gracias. De nada. Bueno, entonces si quieren, podemos mirar un poco el práctico por arriba y hacer algún ejercicio. Una consulta sobre eso. Sí. ¿Podemos intentar los últimos de la parte uno, 2, de los últimos 3 de esos? Bueno, todavía no empecé a mirar el práctico. Cuando veamos el práctico, recuerden que tenemos toda la semana, así que tal vez hay gente más adelantada y hay gente menos adelantada. Me parece que está bueno seguir cierto orden para no dejar a toda la gente atrás, ¿sí? Bien. Vamos a mirar el práctico entonces. Quedó gente afuera seguramente porque hay 500 acá. Siempre queda En gente todas afuera. clases queda gente afuera, siempre. ¿Cómo? En todas clases queda gente afuera, siempre.
no tienen por qué dar todas las clases de última. Profe, Sí, Igual streamean por capaz está Twitch. bueno habilitar un rato el chat por si alguien streamea en Twitch, para que se meta gente que no pudo entrar. Claro, para que pasen el enlace y lo compartan. Ya está streameando Nachito EZ en Twitch, como siempre. Yo estoy en Discord por si quieren entrar también. Sí, yo también estoy en Twitch. wow. Bueno, ya que estamos, yo también. No, bueno, esperen un segundo. ¿Qué es que están streameando la clase esta? Sí, por Sí, lo para que general puedan hay ver. gente que está streameando todas las clases porque todas están llegando al cupo de 500 personas y hay un montón que se quedan afuera. Entonces están pasando los links de los directos para que puedan ver. Además, después queda guardada la clase y la pueden ver cuando quieran. Ok, tantos. Qué loco. Bueno. No, estaba viendo si en el... Ah, pero entonces nada, ya si no se quejan. Bueno, vamos a mirar el práctico entonces. Bien. Entonces. Vamos a hacer eso dentro del chat entonces, ya que insisten. Si empiezan a escribir boludeces, lo bloqueo. Ahí está el chat habilitado. Bien. No quería compartir esto. Quería compartir el crack. Ahora sí. Bueno, entonces tenemos acá el práctico de la semana 1. Bueno, empieza un poco sencillo para algunos, tal vez para otros no tanto. La idea es expresar, el primer ejercicio es expresar en forma reducida cada uno de los siguientes números, ¿sí? Que aparece como fracciones. Acá hay algunos con factorial, con cuadrados y cosas así. Después acá hay unos con valor absoluto, con sumatorias y con productorias. Después saco de polinomios, de raíces de polinomios, ecuaciones e inecuaciones. Y después aplicaciones, ¿sí? Las aplicaciones es tratar de entender la letra y expresarla de una forma matemática para poder resolverlo, ¿sí? Acá hay algo de longitudes, algo de lógica. Estos son importantes. Este está bueno, el último. Es bien divertido para hacer. Pero vamos a empezar con lo bien básico. Si les parece. Por ejemplo. Sí. ¿Qué me dicen de esto? ¿Les parece? La pregunta es, ¿les parece fácil? ¿Les parece una chotada? O sea, y sí. Sí, yo lo terminé. Esa yo lo terminé. Primero, más que nada. Sí, no, yo lo terminé. Sí. Yo más que nada entiendo más todo menos desde la I. Sí, quizá lo factorial es lo que le resulta más complicado a gente que no lo dieron. Yo no lo di por eso. Nunca me Lo di sum- factorial. Claro. Yo estuve haciendo algunos ejercicios, pero luego factorial y sumatoria. Digo, ¿cómo era? Lo de sumatoria y eso nunca lo había visto, entonces se me complica.
Claro, yo también. Sumatorio y productorio nunca lo vi tampoco, por ejemplo. Sí, creo que todos los que venimos de YouTube. ¿Se Ahí va, yo también vengo de UTU, me pasa lo productor y mismo. sumatorio para tener ejemplo? Sí. Vamos a empezar con eso entonces. Bien, entonces, ¿qué es esto de factorial? Dejen que yo explique, dejamos el chat para cosas más importantes, ¿sí? Si ustedes explican, se va a complicar. Entonces el factorial es simplemente, dado un número, devolver otro número, ¿sí? Es una función en los enteros. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, se puede definir de varias maneras. La manera más fácil, para que todos lo entiendan, es así. Ven acá en los micrófonos. Es 120 esto, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, la idea es esa, ¿ves? ¿Se podría decir que el factorial es una productoria? Sí, efectivamente. Entonces, para definir el número factorial de un número n cualquiera, lo que hacemos es multiplicar todos los números hasta n. Del 1 hasta el 1. ¿Sí? También a veces se define también el 0 factorial como 1. Eso es una convención. Es el producto vacío en general se define como 1 porque es conveniente. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de factorial. Entonces, por ejemplo, acá cuando venimos si me dicen esto de acá, 3 factorial más 1 sobre 3 factorial, vamos a ver qué quiere decir. Lo queremos expresar como un número. Entonces, 3 factorial más 1 sobre 3 factorial. Esto va a ser, ya vimos acá que 3 factorial da 6. 6 más 1 sobre 6. Y bueno, esto es una suma de... Se define solo para los números naturales. Bueno, entonces esto es una fracción y como lo sumamos esto, lo hacemos, vamos a hacer 6 por 6 más 1, todo esto sobre 6, ¿no? Esto es 37 sobre 6. ¿Ok? Entonces es bien fácil de entender esto. Por ejemplo, acá 6 factorial sobre 2 factorial sobre 3 factorial, lo más fácil es escribirlo de esta manera, ¿no? 1 por 2, vamos a hacerlo abajo. Me queda 6 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial. Esto es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 dividido 1 por 2 por 1 por 2 por 3. ¿Sí? Y bueno, Una pregunta. Sí. Y son números extremadamente grandes. ¿No hay alguna manera de hacerlo más fácil? ¿Más fácil? ¿En qué sentido? Si hay 100 factorial, no vas a multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta llegar a 100. Sumarlo. O sea, si querés calcular 100 factorial, tenés que multiplicar de 1 hasta 100. Ah, está. Quizá por ahí alguna calculadora tiene la función, La supongo. calculadora tiene la función, sí. Bueno, está. Pero lo calcula multiplicando todo. Claro, sí, tenés la cosa factorial. Seguramente hay una fórmula más complicada, pero está.
A efectos prácticos vamos a trabajar con números pequeños, así que no sé, es simplemente para introducir la notación. Este ejercicio. Entonces acá, fíjense, dividimos el 2 con este. Acá hacemos así. Este 2 por 3 que es 6. Se lo eliminamos a este 6. Entonces se me queda 3 por 4 por 5. Esto es 20 por 3. Esto es 60. ¿Ok? Entonces con eso vemos lo que da el factorial. Ahora, ¿cómo es el tema este de la sumatoria y la productoria? Bien, que es el ejercicio, por ejemplo, este de acá, el E. LF y todos esos. Vamos a hacer estos dos para ver cómo funciona. Me gustaría poder copiar y pegar cosas, pero no me deja. Entonces la suma de k igual 0 hasta 10 de k. Ok. Entonces vamos a escribir acá. Sumatoria. Voy a poner con un ejemplo o con un par de ejemplos para que les quede claro, ¿sí? Entonces ahí el ejemplo que teníamos era la suma de k igual 0 hasta 10, ¿sí? De k. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que vamos a hacer es sumar. Claro, ahí va. Romina pregunta si el chirimbolo ese, todo acá, la letra esa, que es lo que se llama sumatoria, y esto acá, esto es como una pi grande, que es una pi mayúscula, y esto es un sigma mayúscula, son letras griegas. Pi mayúscula es productoria, y la sigma mayúscula es sumatoria. ¿Sí? Es el chirimbolo de productoria, que aparece en la J, K y L. ¿Sí? Dale. Bien, entonces, ¿qué es esto de sumatoria? Esto se lee como la sumatoria de k igual 0 hasta 10 de k. Entonces, esto lo que hacemos es, esta variable de acá, la k se la considera una variable, y lo que vamos haciendo es sumar 0, 1, 2, hasta 10, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso es una manera de... Esto es la sumatoria de k igual 0 hasta 10 de k. ¿Sí? Pero podríamos también querer sumar otra cosa. Por ejemplo, si yo quiero sumar k al cuadrado, entonces esto se lee como la sumatoria de k igual 0 hasta 10 de k cuadrado. Entonces lo que hacemos acá es sumar los cuadrados de los números estos. Tengo una duda. Sí. Por ejemplo, si me ponen de K0 hasta 5, por ejemplo, y, o sea, la variable, entre comillas, es un número, o sea, no es K, tipo, por ejemplo, 2, que sumo 2 5 veces. No sé si me No. explico. Eso es una multiplicación. Lo que la sumatoria se usa con variable, ¿no? Ah, si en vez de k cuadrado fuese un 2. Claro. O sea, esto. K igual 0 hasta 5 decís de 2. Ahí va. Sí, esto está bien. Esto es 2 más 2 más 2 más 2 más 2. ¿Sí? Son 6 veces. Bien, dale, muchas gracias. Porque va de 0 hasta 5, que son 6 números. ¿Sí? O sea, lo que pasa acá es que k es una variable entera, ¿sí?
¿Sí? Porque también esto podríamos hacer, por ejemplo, la sumatoria de menos 5 a 5, o si quieren de menos 3 a 3, por ejemplo, de k al cuadrado, y ahí, porque está sumando de k igual 0 a, era de k igual 0 hasta 5. Esos son 6 números, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces acá, por ejemplo, vamos a poner k cubo así. O k, vamos a dejar así. Entonces, por ejemplo, esto es menos 3, menos 2, menos 1, más 0, más 1, más 2, más 3. ¿Sí? Que esto da en total 0 porque se cancela todo. Entonces, en general lo que se hace es la sumatoria, que es simplemente k empezando un número hasta otro, y después una Saludos para función. Celi, sí. Acá lo que aparece es una función que depende de k. También puede ser que, por ejemplo, el 2S o que no dependa de k directamente. ¿Sí? Bien. Y después la productoria es exactamente lo mismo, pero en vez de poner más, ponemos productos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago el producto de k igual, por ejemplo, 1 hasta 5 de k, esto es 1 por 2. Opa. ¿Qué pasó ahí? Ajá. Y como alguien preguntaba, Lucas decía que efectivamente esto es que el factorial lo podemos ver como una productoria. ¿Sí? Que es la productoria de k igual 1 hasta n de k. Eso es n factorial. Esta es otra manera de definir n factorial. Ya que es... ¿Cómo? Empieza de 2. Sí. Ah, está. Claro, si yo La quiero... productoria siempre se representa con esa pi. Sí. Sí. Entonces así, pero, o sea, pueden poner lo que quieran ahí, ¿no? O sea, también pueden empezar con números negativos, pero siempre con números enteros, ¿no? Números enteros, recuerdan, son los números de 0 a más infinito, o sea, 0, 1, 2, 3, todo eso, después los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, hasta todos los números. Una pregunta, si el 0 está incluido, siempre sería 0 igual, ¿no? En ese caso sí, ¿por qué? Porque la función evaluada en 0 da 0, pero si la función evaluada en 0 no da 0... Ah, claro. No entendí lo de la productoria. Sí, pero yo no entendí eso es lo que tenga que explicar del 0. O sea, no se suponía que siempre, si es como esta materia, se empezaba de 0. O sea, ¿qué es lo que cambió acá? No, las sumatorias y las productorias las pueden empezar y terminar donde ustedes quieran. ¿Sí? Podría hacer una sumatoria de Java. O sea, acá este número acá, lo puedo cambiar por lo que se me ocurre. Una pregunta. Había muchos de estos ejercicios que yo recuerdo que tenías que interactuar entre varias sumatorias. ¿Era ponerle restando términos o algo de eso? ¿Cómo? Que había ejercicios que yo recuerdo que vos tenías dos sumatorias distintas, ¿no? Con un mismo K, pero para interactuar entre ellas tenías que restarles o sumarles términos con la finalidad de juntarlas o anularlas. Sí. Sí, ¿qué pasa con eso? Quería saber si era así, si era restando, agregando, interactuando con los términos de la sumatoria, ¿no?
Sí, no vi el ejercicio que estás hablando, pero, o sea, hay veces que pasa eso. ¿Sí? Está. Bueno, esperen un cacho en el chat. Lo que alguien me preguntó fue lo siguiente. Vamos a empezar de a poco. Quieren que repita lo de productoria. Lo de productoria es agarrar, en vez de ser sumatoria, fíjense que una sumatoria lo que hacen es van de un número hasta otro, k igual un número hasta otro, por ejemplo k igual 0 hasta 10, de una función que depende de k. ¿Sí? Por ejemplo, k cuadrado. Entonces ahí lo que hacen es 0 cuadrado, más 1 cuadrado, más 2 cuadrado, más 3 cuadrado, bla bla bla, hasta 10 cuadrados. Por ejemplo, acá tenemos k menos 3 hasta 3 de k. Entonces, menos 3, menos 2, menos 1, más 0, más 1, más 2, más 1. ¿Sí? Entonces, la única diferencia entre la sumatoria y la productoria es que en vez de sumar, lo que hacemos es multiplicar. ¿Sí? Cambiamos el chirimbolo más por el chirimbolo por. ¿Sí? Entonces, en vez de hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5, lo que hacemos es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Sí? Bien. Espero que eso explique lo que es el sistema productoria. Lo que no entendí fue el resultado que pusiste al final de la productoria de 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Pusiste es igual que 5, el simbolito ese que no me acuerdo más. Factorial. Eso, ¿por qué 5 factorial? Y no se multiplican todos los números. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Ah, bien, bien, bien. Una consulta. Sí. Tengo la misma duda que tiene en el chat. Ponele, empieza la sumatoria en k igual 0, ¿no? Sí. Y la función es 1 sobre k. Entonces te Sí, quedaría 1 sobre 0. ¿Qué pasa en ese caso? No se podría. No lo puedes evaluar en ese caso, no está bien definido eso. O sea, no se puede ni siquiera definir esa sumatoria. No existe esa sumatoria. Buenísimo, gracias. Una consulta. Sí. ¿Viste en el ejemplo que está recuadrado? Que, o sea, es como el general. Si k no es igual a 1, por ejemplo, k es igual a 2, ya no funciona, ¿no? Es lo mismo, porque multiplicar por 1 o no multiplicar por 1, Pero ponerle que es k igual 4. Ah, no, ahí no. Claro, no, está. No. Pero si va a ser otra cosa, por ejemplo, si yo te hago la siguiente, si hago la productoria de k igual 4 hasta 10 de k, ¿esto qué es? Esto es 4 por 5 por 6, 7 por 8, 9 por 10, ¿no? Esto es lo mismo que, como decía el compañero antes, pero con las sumatorias, esto es lo mismo que 10 factorial sobre 3 factorial. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Porque lo que le falta a lo que le falta a esta productoria es 1, 2 y 3 para llegar a ser 10 factorial. Entonces, si yo multiplico por 3 factorial, me da 10 factorial. Y una pregunta, ¿siempre se tiene que expresar en factorial el resultado o puedo expresarlo en No. número? Esto es un ejemplo nomás. Ah, está, gracias. Por ejemplo, la idea de... Yo les dije que seguramente no vaya a mirar mucho el chat, por eso lo había deshabilitado. Ustedes, si responden o preguntan ahí, yo no le voy a dar mucha bola. Por ejemplo, si acá vamos a hacer esta productoria. Aquí eran estas dos. Esta está buena. De k igual 1 hasta 5, de k sobre 1, k más 1 sobre k. Profesor, antes de que avances con ese ejercicio, me quedó la duda de qué sería si en vez de k fuera otro número en la productoria. ¿Cómo? Era, bueno, en lo que estábamos dando recién, que ahora me mareé, no me acuerdo si era sumatoria o productor, el de pi, creo que era productoria. No me quedó muy claro qué pasaría si en vez de k fuese un número. Acá le pongo un número, ¿decís? Sí. O sea, eso es una potencia, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hago la productoria de k igual 1 hasta 3, el número 5, esto va a ser 5 por 5 por 5. Ah, muy bien, gracias, ahora sí me quedó claro. Y
si el P del 1 sería un 2, sería 5 por 2 por 5 por 2 por 5 por 2, ¿verdad? No. ¿No? Acá lo que estamos haciendo es, de k igual 1 hasta 3, lo que hacemos es evaluar esta función en k. Pero como evaluar esa función en k es 5, como es la función constante, siempre me da 5. ¿Sí? Si fuera acá igual 2 sería 5 por 5. O sea, acá yo cambio, claro, si cambio 2, me parece 5 al cuadrado. Ah, ok. Lo que estamos haciendo acá es evaluar esta función. Esto pensalo, si querés lo escribo más en general, pero no quería hacerlo para que no se pierda. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la definición correcta de productoria? Es k igual n1 hasta n2 de f de k. Esto es f de n1 por f de n2, n1 más 1, hasta f de n2. ¿Sí? Entonces acá, esta función 5 es la función constante 5. ¿Sí? O sea, esta f de k es después n1 es igual a 2, n2 es igual a 3. ¿Sí? Y la fórmula Yamila que hace... No, Santiago, en serio, no estamos para... No entendí muy bien el último ejemplo, profesor. El de N2. O sea, lo que haces es... Fíjate acá la fórmula general, ¿qué es lo que dice? Si yo tengo k igual n1 hasta n2 de f de k, lo que hace es k, el 2 es n1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es evaluar la función f en n1. La función f en n1 siempre me da 5. Entonces, cualquier cosa que le enchufe a f me va a dar 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso me da f de sí, f de... Si lo escribimos mirando la fórmula, esto es f de 2 por f de 3. Y f de 2 es 5 y f de 3 también. ¿Podría volver a explicarlo? Por favor, no me quedó muy claro. ¿Pero qué es lo que no te queda claro? No sé, es como que mi cerebro no lo asimila, no sé, no lo entiendo muy bien. Pero... Creo que el problema es con la fórmula, que es un poco más complejo de entender. Capaz. Con los ejemplos de arriba, capaz que se entiende mejor. Si a alguien no le quedó claro. Claro, o sea, que esto es una función, ¿lo entendés, no? Sí. Que es de k. Esto, ¿sabes lo que es una función? La persona que me preguntó... Sí, eso sí. No, pero vos no. Sí, sí. Fíjate, ¿qué es lo que hacemos acá? Tengo k igual 2 hasta 3 de 5. Entonces, ¿qué hago? Es f de 2 por f de 3. O sea, lo que tengo que hacer es multiplicar f en los números que están entre n1 y n2. Ah, ya entendí. Gracias. Dale, bueno. Lucas R, que veo que escribiste en el chat LOL, no estamos para eso tampoco. Si persisten en tomar el pelo a los estudiantes, se van a tener que retirar. No todos tenemos... No todo el mundo tiene por qué entender a la misma velocidad, ni todo el mundo tiene el mismo background en el liceo, lo que sea, yo qué sé. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Podemos practicar con operaciones de sumatorias? Es decir, sumar sumatorias y eso. Como... Sí, pero me parece que acá no... O sea, si querés buscar y hacerlas, pero no lo vamos a hacer nosotros. ¿Podríamos hacer el H?
H. Ok. Vamos a hacer el H y después el J y después seguimos con el polinomio, ¿sí? Que sería el 2H. Bien, era este, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí fíjense, ¿qué es eso? Eso es la suma de k igual 1 hasta 5 de menos 1 a la k sobre k. Vamos a ver qué es esto. Las barritas que están alrededor. ¿Valor absoluto? Valor absoluto, exactamente. Entonces ahora vamos a ver qué es. Entonces esto es lo que hacemos es menos 1 a la k sobre k con k igual 1. Entonces menos 1 a la elevado a la 1, eso me da menos 1, dividido 1, esto me da menos 1. Esto acá es, queremos escribir esto como f de k. Y con ese valor que te da ahí K, que es menos 1, ya se puede sustituir y hacer, digamos, la sumatoria. Claro. No, bueno, hay que hacer todos los valores, ¿no? Ahora hay que hacer f de... si quieren lo escribimos así. Esto es f de 1 más f de 2 hasta f de 5. ¿Sí? Pero así evaluamos cuánto da eso. F de 1 da menos 1 a la 1, eso es menos 1, entonces esto es menos 1 sobre 1, pues es más 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, más 1 sobre 4, menos 1 sobre 5. ¿Sí? Eso arranca. Con la calculadora lo suman y les debería dar algo bien fácil de Profe, hacer. una pregunta. Sí. Vos ahí hiciste el valor absoluto de todas las sumas. Si fuera el valor absoluto de cada término, sería, o sea, el valor absoluto tendría que estar antes de f de k, digamos. No sé si me explico. O sea, ahí pide el valor absoluto de la sumatoria, no de cada término. Claro, de todas las sumatorias. Primero hago toda la suma. Gracias. Profe, una consulta. ¿Por qué ahí, tipo, intercalaste más, menos, más, menos? Eso no me quedó claro. Porque en los números impares el elevado, o sea, va a dar el menos 1 o 1. Claro. Claro, menos 1 a la 1 da menos 1, menos 1 a la 2 da 1, menos 1 a la 3 da menos 1, menos 1 a la 4 da así. O sea, se va alternando entre números pares e impares. Menos 1 a la un número par es 1, y menos 1 a la elevado a un número impar siempre da menos 1. Ahí va, muchas gracias. Bien, ¿no? Y cuando tiene valor absoluto, ¿en qué cambia? Si no lo tuviera. Ahora vemos. Y si es negativo va a ser positivo. O sea, el número de adentro es menos 47 sobre 60. ¿Sí? Entonces, cuando tomo valor absoluto, esto me da 47 sobre 60. Lo de adentro me dio un número negativo, me dio menos 47 sobre 60. Tomar valor absoluto es justamente bueno, 47. ¿Cómo no?
voy a deshabilitar el chat porque hay gente que se toma cualquiera. Otra vez lo he hecho, si puedo, déjame ver cómo hago para echar gente. Yo ya Anda dije participante, busca su nombre, dale en más y te da la opción para sacarlo. Ahí va. El realista. ¿Cómo hacen perder tiempo? Te fuiste. Se fue solo. Bien. Se volvió a unir, se está haciendo vivo. ¿Cómo? Cambió el Que nombre. se acaba de volver a unir el realista. Está Si vivo, no sé, tienen, le si sigo no la clase. tienen ganas, Que se vaya, dejen el pero lugar a molesta. otra persona que tenga. Si no, ya puedes desactivar el chat, profe. Ya está. Sí, desactivar los que quieran hablar, que hablen por acá, y está más fácil. Bueno. Vamos a tranquilizarnos un poco, yo qué sé. Es lo que yo les digo, si ustedes ya saben estas cosas, pueden pasar, no sé cómo es productivo. Ya, ahí va. Entonces tenemos. Ahí va. Y después es J, que yo quería hacer J también. Que era el producto. Acá igual 1. Está 5. Profe, una pregunta. Este es el práctico que vamos a trabajar esta semana, ¿no? Sí. Bien, dale, gracias. Bien, entonces ahora, fíjense, tenemos esta función k sobre k más 1. Esto es f de k. Entonces acá lo que tenemos que hacer es justamente f de 1, f de 2, f de 3. Disculpa, creo que era al revés. Era al revés, profe. ¿Era al revés? Ok. Más o menos lo mismo. K más 1 sobre K, dicen. Bien. Entonces esto es F1, F2, F3, F4, F5. Y bueno, esto está bueno porque lo que va a pasar es que se van a ir tachando unos con otros, ¿sí? Porque si lo escribimos, fíjense, esto me queda. F de 1, ¿cuánto es? Es 2 sobre 1. Después F de 2 es 3 sobre 2. F 4 sobre 3. 5 sobre 4. 6 sobre 5. ¿Sí? Entonces acá me queda 2, 3, 4, 5, 5 y esto me da 6. Esto es lo que se llama un comportamiento telescópico, en el sentido que se van tachando cosas de un término con el otro. Y solo me quedo, fíjense, con 6, que es la parte de arriba del último, con 1, que es la parte de abajo del primero, ¿sí? Profe. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Porque en sumatoria, o sea, yo lo aprendí antes y usé unas fórmulas para resolverlos. Te quería preguntar si en la productoria también hay fórmulas. Y fórmulas hay de todo tipo y color. Depende de qué estés haciendo. Yo qué sé. Sí, hay fórmulas. O sea, tal vez te estás hablando de, por ejemplo, acá hay una fórmula para la suma de k igual 0 hasta 10. Hay una fórmula bien conocida, que esto es 10 por 11. Sí, k por k más 1 sobre 2. Claro. Para k cuadrado también hay una fórmula, es un poco más complicada. Para menos 1 sobre k, ahí no hay fórmula. Pero está, eso no siempre hay fórmula.
Una pregunta. Sí. En el ejercicio 2 sí que es igual que el H, pero el valor absoluto solamente está en el -1 de la casa de K. ¿Eso quiere decir que cada valor de K, de K1 hasta 5, hasta K5, hay que pasarlo positivo si da negativo? Claro. Sí. Vean, está. Entonces, vamos a hacer así. Una consulta con el tema del valor absoluto. No había terminado ahora. Ah, disculpa. Dale. Vamos a hacer así. Vamos a pasar a la parte de polinomios. Ustedes en estos días lo que van a hacer es revisar el ejercicio 2 o el ejercicio 1 con las cosas que estuvimos hablando. Traten de hacerlo y la clase que viene lo seguimos conversando, ¿sí? Si no, se nos va a ir toda la clase haciendo esto, ¿sí? La pregunta. Ahora sí puedes preguntar. Cuando tenemos valor absoluto, por ejemplo, no en este ejercicio, sino en cualquiera que nos aparezca, primero siempre resolvemos lo de adentro, ya sea positivo o negativo, y luego lo pasamos a valor absoluto, ¿no? Claro, eso es lo más conveniente. Dale, gracias. Sí, ¿no? Entonces, quería hacer, les recuerdo un poco sobre esto de polinomio. Un polinomio, recuerdan, era simplemente una función que tenía monomios elevados a la algo, por ejemplo, x cuadrado. Ax cuadrado más bx más c. Esto es un polinomio de, recuerdan, esto, el 2 era el grado, que era el término que aparecía elevado más grande. El c era el término independiente. Si no saben sobre el polinomio, les recomiendo que lean un poco las notas de introducción a esto, ¿sí? Bien, por ejemplo, ahí lo que nos pide son las raíces de este tipo de cosas. Entonces, acá está la famosa fórmula que llaman Bhaskaras, que esto es las raíces son menos b Una pregunta de ese ejercicio. Sí. En el J, ¿cómo hacemos para sacarle las raíces? ¿Cuál ejercicio? O sea, en el 1J. Ah, el 1J. Ahí va. ¿Qué raíz? Se refiere al 2 polinomio y luego 1j, x a la 4 menos x de s. Ah, de polinomio, estaba para 1J. Le puede bajar 2 grados. Un cambio de variable. Bien. Ahora sí, vamos a hacer así. Cuando yo diga 6 dudas, ustedes preguntan, porque si me interrumpen cuando estoy explicando las cosas, no vamos a avanzar mucho, ¿sí? Bien. Eso está. Entonces, esa era la manera. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque quiero primero resolver uno sencillo para después pasar a uno más complicado. Por ejemplo, hay el de x cuadrado menos 3x más 2. ¿Está? Profesor. Debajo 2 por A. 2 por A, ahí va. Por A, sí. Por ejemplo, acá el A es igual a 1, el B es igual a menos 3 y el 2 es igual a C. Al revés, C es igual a 2. ¿Sí? Entonces acá A es igual a 1, B es igual a menos 3 y C es igual a 2. Bien. Entonces las raíces son menos B, que es, o sea, 3 más menos raíz de b cuadrado, que es 9, menos 8. Sobre 2. Esto es 3 más menos 1 sobre 2. Y esto tiene dos raíces, que es 3 más 1 es 4, dividido 2 es 2, 3 menos 1, 2, y 1. ¿Sí?
Esto recuerdan, lo pueden expresar como, una vez que conocen las raíces, lo pueden expresar como x menos 1 por x menos 2. Se hace el producto, o sea, eso lo pueden verificar fácilmente. O simplemente evaluando. Fíjense que si yo hago 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2, esto es claramente 0. O sea, el 1 es raíz, después la otra me dice que es 2. Entonces ahí tengo que hacer 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2. Esto es 4 menos 6 más 2, que es 0. ¿Sí? Entonces ahí es bien sencillo. Después este de acá, que es x cuadrado menos 6x más 9, lo pueden hacer de la misma manera. El x cuadrado más 1, este por ejemplo, no tiene solución. O sea, este no tiene raíces, porque la parte de la raíz, o sea, la parte que está ahí en la raíz no se hace negativa. ¿Sí? Esto de acá va a ser negativo. Lo que está abajo del radical, ¿no? Claro, ok, ahí va. El b cuadrado, el b es 0, en ese caso. El a es igual a 1 y el c es igual a 1. Entonces acá les queda raíz de menos 4, ¿sí? Eso, bueno, tiene una raíz compleja, para los que saben lo que son los números complejos, pero todavía como no me quiero meter en eso, decimos que no tiene raíces reales, ¿sí? Después el x6, x a la 6 menos 1, bueno, eso va a tener, en los reales va a tener 2 raíces, ¿no? ¿Esas raíces no se pueden hacer con raíces evidentes? ¿Cómo? ¿Las raíces no se pueden hacer con raíces evidentes? En este caso, ¿en cuál? ¿En el x cubo menos 3x más 2? No, en el x6 menos 1. Claro. Sí, por ejemplo. Esto, ahí va. Como raíces evidentes está el 1 y el menos 1. ¿No? Después no tiene más raíces, ¿sí? Es lo real. Tiene más raíces en los complejos, pero no. Una pregunta. Sí. Eso lo podemos, o sea, podemos sumar 1 a ambos lados y después pasar la raíz como raíz sexta de 1 y ya está. Y Claro, o sea, eso te queda x a la 6 igual a 1. es 1 menos 1. Claro, sí. ¿Verdad? Tiene más raíces. En los complejos. No entendí eso de las raíces evidentes, no sé si tenía más explicarlo un poquito más. Raíces evidentes es evaluar el polinomio en 1 o en menos 1 o en 0. ¿Sí? Creo que era eso, ¿no? O en 2 y menos 2. Hay un par de propiedades, las buscas en Google, las encontrás enseguida. Claro, si sumás todos los coeficientes, si te da 0, eso quiere decir que 1 es raíz. O sea, eso es lo mismo que evaluar el polinomio en 1. Después, si los coeficientes de manera alternada, cuando lo sumás te da 0, eso es lo mismo que evaluarlo en menos 1. Y evaluarlo en 0. O sea, es simplemente evaluar el polinomio en distintos números. Que son sencillos de evaluar. Se descarta por ahí algún caso. ¿Sí? ¿Este documento editado, tú lo subes a algún lado después o no? No tenía... Si podés subirlo a algún lado, mejor. El documento nomás, no la clase en sí. Claro, el documento. O sea, yo lo subiría. El tema que... Si yo leo esto después de la clase no voy a entender. O sea, no sé cómo pueden sacar con claro de esto, pero está... Porque miramos el video y tenemos los apuntes de paso. Okay. Gracias. ¿Puedes hacer la J de los polinomios? Les conviene leer el libro, pero está. J. ¿Qué es tal?
A ver, que alguien me lo diga, que yo me lo olvidé. Es x a la 4. X a la 4 menos X a la 2 Sí. menos 2. Menos 2. Bien. Ahí Esto acá tiene raíz entonces, evidente 1. claro, Ah, disculpe, no me muteé. no pasa nada. Entonces acá lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a hacer un cambio de variable. O sea, queremos la raíz de este polinomio. Fíjense que todos los monomios son x elevado a una potencia par. ¿Sí? Entonces esto lo podemos reducir a un polinomio de grado 2. Si hacemos y igual a x al cuadrado, es un cambio de variable. Perdón, profesor, dijiste que íbamos a reducir el polinomio, ¿verdad? A grado 2. Mediante un cambio de variable lo vamos a convertir en un polinomio de grado 2, pero sigue siendo un polinomio de grado 4. Va a ser un polinomio de grado 2 en la variable y. Entonces y va a ser x cuadrado, entonces esto me queda, fíjense, y cuadrado es igual a x a la 4. Entonces, este polinomio x a la 4 menos x a la 2 menos 2 es lo mismo que y al cuadrado menos y menos 2. ¿Sí? Que eso sí, yo sé que tiene raíces. ¿Qué raíces tiene? Tiene 1 más menos raíz de 1 más 4, ¿no? Sí, sobre 2. Ok. Y esos son dos números positivos, ¿no? Profe, ¿no sería 8? ¿Más 8? 4 por 2, 8. Qué bien, vos andas mejor que yo con las cuentas. Ya. Sí, es verdad, es 8. Ya, ahora es más fácil. Ah, me quedan los mismos. Es el mismo polinomio que antes, ¿no? Una pregunta. No. Sí. ¿Cómo asumís que y es igual a x a la 2? ¿Cómo ¿Cómo asumo? llegás a eso? Claro. Y porque si te fijas, ese polinomio tiene todos los monomios que aparecen, todos tienen grado potencia de 2. O sea, tienen uno de grado 4 y uno de grado 2. Entonces, si lo podés mediante este cambio de variable, pasarlo a una de grado 2. Ah. Son Una técnicas que pregunta. vas aprendiendo, no te das cuenta si no las aprendiste antes. Sí. Eso no lo podemos resolver con calculadora en vez de hacer todo el procedimiento. ¿Cómo? No podemos resolver eso con calculadora, la última parte de y al cuadrado menos y menos 2, en vez de hacer todo el procedimiento de la base. Podés hacerlo como quieras en el parse. Yo lo hago así porque no tengo la calculadora a mano. Profe, Dale. Sí. o sea, no, que yo, o sea, lo veo de otra manera, capaz que a alguien le puede servir, de que aplicando propiedades de exponenciales, el x a la 4 verlo como x a la 2 por 2, aplicas una propiedad que te queda x al cuadrado a la 2, y ahí sí es más fácil de ver que el x al cuadrado es y ahí es y al cuadrado. Ah, bueno, o sea, vos lo que haces para pasar de acá a acá es elevar al cuadrado de estas dos cosas. Tienes una igualdad, luego al cuadrado de ambos lados, te queda y al cuadrado, después x a la 2 por x a la 2 es x a la 4, como decís vos, todo es lo mismo. Sí. Si no, vi que también en el chat estaban comentando que es complicarse mucho, pero pueden usar Ruffini 2 veces y se baja 2 grados. Sí. ¿Pero con qué raíz? Claro. Ahí D no. es 0, el independiente es 0. ¿Cómo? No, el independiente es menos 2. Oh, eso. No hay raíces evidentes. Para hacer Hay una raíz me evidente parece.
raíz de 2 es una raíz. Por ejemplo, si yo hago raíz de 2 a la 4, eso es raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2, 4, ¿no? Menos 2, menos 2, Si no, también se podría usar una raíz compleja, tomando también los coeficientes principales, ¿no? claro. No, menos 1 no es raíz evidente. Sí, Profe, menos 1 es raíz evidente. y una pregunta, factorizando x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 2, te queda la primera conjunto vacío y la 2 te da raíz cuadrada de 2 como raíz. Hay muchas maneras de hacerlo. Ok. Pero acá fíjense, entonces, que el 2, lo que pasa es que el 2 es raíz de el i cuadrado menos i menos 2, ¿sí? Lo que va a pasar entonces es que cuando yo tomo raíz de 2 o raíz de menos 2, también es raíz. Va a ser raíz de acá. Porque ¿qué pasa? Yo tengo que el 2 es raíz bueno, pero ahora yo tengo que deshacer el cambio de variable. O sea, lo que yo estoy diciendo es que cuando evalúo 2 acá me da 0. Pero entonces lo que voy a tener que hacer es deshacer el cambio de variable y ahí obtengo 2 raíces. ¿Sí? Y me dicen que menos 1 es una raíz también. Claro, porque entra el negativo y el positivo de cada raíz, ¿no? Claro. Tenían las 4. Después menos 1 es raíz. ¿Y la otra cuál es? 1, ¿no? 1. No, pero No, 1. pero... No sería raíz cuadrada de menos Y 1, ya sería está, raíz de x a la 4. menos raíz de 2. Menos 1 no es raíz, me parece. Menos 1 no es raíz. Está. Mal yo entonces. No es raíz. Está. No, claro, menos 1 no es raíz. Entonces estas son las raíces. Claro, las otras raíces que deberían ser son raíces de raíz de menos 1. Pero estos no son números reales. ¿Sí? Entonces las únicas raíces que podemos calcular son más y menos raíz de 2. ¿Sí? Esta otra no va a funcionar. ¿Sí? Si querían este polinomio lo podemos expresar como sería x a la 4 menos x cuadrado menos 2. Esto habíamos dicho que era i cuadrado menos i menos 2, que vimos que era como producto de monomios, tiene que ser i menos 1 por i más 2. No. I más 1 y menos 2. Entonces esto va a ser x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 2. ¿Sí? De acá podemos ver que tenemos la raíz más menos raíz de 2. Y acá vemos que esto es el polinomio que no tiene raíces reales. Okay. Sí, apaguen los micrófonos. Profesor, tengo una duda. Sí. Si nosotros usamos Ruffini para bajar el grado de una función, ¿podemos usar la misma raíz siempre o tenemos que cambiar de raíz? Sí. Tiene que estar Cada vez que la baja de grado tenés que cambiar de raíz. Claro. Para poder aplicar Ruffini tiene que ser raíz. No, sí. Mi pregunta era que si por ejemplo, en este polinomio de cuarto grado, si yo uso una vez la raíz,
en Ruffini ya no puedo usar esa misma raíz otra vez, ¿no? En Ruffini. Bueno, podría ser, si fuese raíz, o sea, Ruffini lo Si puedes fuese aplicar raíz siempre. doble o... Claro, Ruffini lo puedes aplicar siempre, ¿sí? A veces te da, a veces te dice es raíz o a veces te dice no es raíz, ¿sí? Ruffini en realidad lo que es un método para dividir polinomios, ¿sí? Pues lo que haces es un polinomio lo dividís entre x menos r, ¿sí? Cuando r es raíz, la división te queda sin un resto. Es lo mismo que dividir números. Cuando r no es raíz, te queda un resto ahí que te molesta, ¿sí? Entonces no, como que no te sirve de mucho. Ahora, un polinomio puede tener varias veces la misma raíz. Por ejemplo, x menos 1 al cuadrado. Ahí si le aplicas Ruffini con 1 2 veces, te va bajando de grado, ¿sí? Entonces ahí lo puedes aplicar. Bien. ¿Podemos ir con el ejercicio E del 2 de polinomios? Profe, antes de que comiences con lo otro, en el chat están preguntando que se perdieron en la parte de abajo de lo último. Capaz que para que no te interrumpan después, es mejor que lo expliques ahora. Ok. No voy a contestar el chat. Ya dije que no contestaba el chat porque no me tiene que hablar. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque no puedo estar prestando atención al chat y dar la clase. Y segundo, porque las preguntas que me hacen en el chat en general no están bien. Yo me perdí en no sé qué, no sé. Si no hablan, no les entiendo. Porque no es un método de comunicación muy eficiente. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, mirá, yo me perdí en la parte que aparece i más 1 y luego i menos 2. Ahí me quedé yo. ¿En qué sentido te quedaste? No entiendo. Llego a i 2 menos i menos 2, que era la resolución que habíamos hecho con el cambio de variable. Y luego, ¿por qué pasó a eso? Vamos a decir, por las raíces son eso. Claro, como menos 1 raíz, fíjate, menos 1 raíz y 2 es raíz, lo puedo expresar como producto de dos monomios. Ahí está. Y después deshago el cambio de variable. Está. Genial. Sí, era eso mi duda nomás. Yo lo que no entendí es de dónde sale ese más menos raíz de 2. Porque las raíces de x cuadrado menos 2 son raíz de 2 y menos raíz de 2. Cuando eleva al cuadrado raíz de 2, me da 2. Cuando eleva al cuadrado menos raíz de 2 también me da 2. Ahí va. Gracias. Bien. Creo que Esteban esa vez que había preguntado. Quiero que observes que la comunicación fue mucho más eficiente porque te entendí al toque lo que estabas preguntando y cuando hablamos se resuelve mejor, ¿sí? Todos más felices. Bien. Y me habían preguntado Lee. Sí, el E del 2. Y bueno, ahí tenés dos polinomios. O sea, tenés el producto de dos polinomios, ¿sí? Entonces ahí, si algo es raíz del primer polinomio, va a ser raíz de todo el polinomio, ¿sí? Porque 0 por algo siempre da 0. Y si algo raíz del segundo polinomio, también va a ser raíz de todo el polinomio, ¿ok? Entonces lo que haces ahí es, primero encontrar la raíz del primer polinomio, y después hallar las raíces del segundo polinomio. Y esas son todas las raíces del polinomio. Esto es un polinomio de grado 4, porque cuando multiplicas eso te va a quedar un x a la 4 más otros términos. Pero te alcanza a contar que si hago raíz del primero, va a ser raíz de todo, porque ese valor en el número ese da 0 por algo, y está. Entonces, allá las del primero, después las del segundo. Bien, gracias. De nada. Profesor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Mira, yo nunca había hecho la parte de la productoria, nunca lo había hecho. Entonces ahora hice una, que sería la I, quería saber el resultado de la I. ¿Te lo puedo preguntar o no? ¿De la I? Sí. O sea, te digo el procedimiento a ver si está bien. De la I no, perdón, de la J. Dale. Sería entonces tipo 3 por 5 por 7, ¿no? Sí.
Ahí va, perfecto. Está. Era eso. Muchas gracias. Vean, después lo de Ruffini, o sea, acá aparece justamente el ejercicio 2 es aplicar Ruffini. Eso supongo que lo saben de algún lado. Traten de leerlo, ¿sí? Bueno, y después aparecen algunos más complicados, que son estos de determinar para qué valores son verdaderas estas cosas. Bueno, ahí es, por ejemplo, esto acá es claramente cierto, ¿no? Porque ustedes ya saben, esto de acá. Eso es el binomio cuadrado, el famoso binomio cuadrado. Eso es claramente cierto. Profe, disculpe, tengo una pregunta de ese ejercicio. No entendí cómo proceder. Si es como una especie de verdadero o falso, lo que hay que decir es, o sea, por ejemplo, ahí que es verdadero, y si la igualdad no, o sea, no es igual lo que está, por así decirlo, lo que está a la izquierda a lo de la derecha, poner que es falso. O sea, es así porque no entendí. Determinar para qué valores de x e y son verdaderas las siguientes ecuaciones. O sea, si yo te pongo un x y un y, cuando es cierto que esas dos cosas son iguales. Por ejemplo, en la parte C, fíjate acá. Si yo pongo x igual 1 e y igual 2, del lado izquierdo tengo menos 1 y del lado izquierdo tengo 3. ¿Sí? Entonces, eso no es cierto. Entonces vos lo que tenés que determinar ahí es qué valores de x y qué valores de y hacen la igualdad. Dale, gracias. Un segundo. Ya está, loco. Genial. Está molestando el ruido ese. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. En el ejercicio ahí, que estábamos en ecuaciones sin ecuaciones, en la parte 1, el ejercicio E. Sí. ¿Eso es un cambio de variable? No, ese está bueno. Ahí, para empezar, fíjate que x tiene que ser positivo, ¿no? Sí. Está. Y ahí lo que hace es un clásico de que lo que hay que hacer a veces, que es multiplicar y dividir, ¿no? Pero por algo inteligente. Entonces tenemos 1 sobre raíz de x. Fíjate, si yo multiplico arriba y abajo por raíz de x, queda raíz de x por arriba sobre raíz de x por raíz de x. Entonces, raíz de x sobre x. Entonces eso es cierto. O sea, esto vale para cualquier x positivo. Porque para que exista la raíz. Y distinto de cero, ¿no? ¿Cómo? Y distinto de cero. Por eso puse mayor estricto que cero. Ahí va. Perdón. No pasa nada. No pidan perdón. Profe, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Con el mismo, con ecuaciones y inecuaciones, el F, sí me tranqué, no sé cómo seguirlo. Lo planteé con GeoGebra, pero no supe bien. No, pero fíjate, eso. ¿Te acordás del producto notable que se le llama? ¿No es binomio conjugado? ¿O algo Claro. así? A veces se le llama así. Cuando llego al liceo.
Esto, si haces la distributiva, te queda a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, fíjate acá, el raíz de x te queda x. O sea, raíz de x al cuadrado es x y raíz de y al cuadrado es y. ¿Sí? Bueno, después, estos son fáciles. Acá tienen que tener cuidado a veces, por ejemplo, el d, a ver si se dan cuenta. Valor absoluto. Claro, no vale para todos. O sea, porque me pregunta para qué x funciona esto. Para qué x esto es verdadero. Por ejemplo, si yo pongo x igual menos 2. Fíjense, yo hago raíz de menos 2 al cuadrado. Esto me queda raíz de 4, que es igual a 2, que es distinto de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué condición tiene que cumplir x para que se cumpla esta ecuación? X mayor o igual a 0. Exactamente. ¿Sí? Acá podemos poner, si solo si, x es mayor o igual a 0. Bueno. Y después, los de inecuaciones, bueno, no nos va a dar el tiempo para hacerlo ahora, pero lo podemos hacer la clase que viene. Si no me equivoco, tal vez había algunos en el canal de YouTube, creo que el muchacho que... Profe, tenía una duda. ¿Cuál fue el último que explicaste recién? El D. El 1D, TD, 3, 1D. 1D. Ok. Claro. ¿Lo podía mostrar de vuelta? Segundo. ¿Cómo no? Acá, que es lo que estoy diciendo, que raíz de x al cuadrado es x solo cuando x es mayor o igual a 0. Porque si x es menor a 0, no es cierto, porque ¿qué pasa? En realidad la fórmula en general es raíz de x al cuadrado es igual a valor absoluto de x. ¿Sí? Entonces esto es igual a x si solo si x es igual a 0. Cuando x es positivo, que es mayor o igual a 0. Perdón. ¿Sí? Bien, está. Okay. Vamos a ir terminando ahora porque se viene la clase, tienen ahí en teórico ahora de... Sí, una consulta, profe. Si llega a subir estas notas, ¿a dónde lo va a subir? Bien. Eso ahí que tienen, ya que están insistiendo que quieren esto. Para que comparto. Acá, vieron que acá, videos y materiales de clase, acá aparecen en teórico y práctico. Yo sé, acá está el teórico de Gustavo Guerrero, hay unas cosas de Juliana, y si subo las cosas, las subo acá en la parte de práctico, ¿sí? Ustedes quieren que las suba, por lo que entiendo. Sí. Y no, que lo van a subir a un canal de YouTube. ¿Quién lo iba a subir a yo había leído? Sí, yo, profe, ahora en un rato lo subo. Y por eso, o sea, ¿tenés tantos clics como para sacar plata? No. No, todavía no. Yo capaz que hago una cuenta de Drive para subir todos los materiales de práctico para que estén todos juntos. Si hago eso, se los paso a los links de Telegram. Link de Telegram. No voy a usar Telegram para el curso, pero... No, para los compañeros, digo. Perdón. No hay que entregar de práctico. Esto es una... Es práctica, o sea, ustedes... La idea es la siguiente, van a tener 2 parciales seguramente, o van a tener pruebas a mitad del semestre, al final del semestre. La idea es que ustedes vayan siguiendo los prácticos y los teóricos, hagan los ejercicios, piensen las cosas. Más que para practicar, es para entender el curso. Entonces ustedes van haciendo eso y al final, cuando llegan a la prueba, si tienen todo hecho, seguramente les va a ir bien, ¿sí? No hay que entregar nada. Salvo lo que pasa es que son mucha gente.
Y los parciales del primer semestre, más o menos, ¿en qué fecha son? Eso ya a la mitad, eso no sabría decirte porque no depende de mí, depende más bien de decanato, entonces. Bien, gracias. ¿Sí? Profesor, tengo una consulta. Sí. El práctico que estamos haciendo ahora, ¿hay alguna resolución para ver si están correctos los ejercicios en algún lado? Yo no tengo acceso a eso, sinceramente. Hay algunas resoluciones, ahí viste donde dice resoluciones de no sé qué. Mira, esto que estoy mostrando. Mira, pero elijo. Acá hay unas cosas hechas que pueden mirar. Dale. Hay mucho material, tengan cuidado con eso de no perderse leyendo todo porque se pueden volver locos. Traten de pensar las cosas por ustedes y después ven de mirar las resoluciones, ¿sí? Cuando vayan al teórico o a donde sea, ¿sí? Nos vemos el jueves entonces, ¿sí? Chao. Muchas gracias, profe. Bueno, Dale. chao, Dale. hasta el jueves, que pasen bien. Chao. Hasta el jueves. Gracias.